Cuenta una clásica leyenda de la historia de la filosofía, además bastante conocida, que cierta noche andaba un pensador caminando, contemplando las estrellas, seguramente absorto y completamente distraído por sus pensamientos, cuando de pronto cae en una zanja, en un pozo. En ese momento, quizás por desgracia para el pobre sabio, una sirvienta tracia se da cuenta del hecho, ve al sabio tirado en medio del pozo y entonces estalla a reír. En esa risa realmente está contemplado una grandísima densidad de pensamiento, y es ese que hemos oído en muchísimas ocasiones, de que uno puede ser muy sabio para muchas cosas elevadas, tan elevadas como lo son las estrellas, pero sin embargo para las cosas de la tierra uno puede ser un auténtico inútil. Y ciertamente hay algo aquí detrás de esta leyenda que ha sido casi como una leyenda negra realmente para la propia filosofía. Algo así como si estuviera insinuando que el pensamiento del filósofo es un pensamiento alejado de la tierra. Y claro, detrás de esta leyenda está realmente el conflicto, un gran conflicto, que será muy trabajado por los filósofos posteriores, pero sobre todo por Platón, que es el conflicto entre el conocimiento de lo vulgar, el conocimiento del populacho, el conocimiento cotidiano, contra el conocimiento científico, filosófico y especializado. Y esto es muy interesante porque seguramente, con una probabilidad muy grande, esta leyenda haya sido inventada o explicada al menos por esta sirvienta tracia. Esta sirvienta que se encuentra a este filósofo caído en la zanja y que al no comprender lo que estaban contemplando sus ojos, su mente dio la explicación más sencilla, que además, para beneficio de la filosofía, es completa y absolutamente equivocada. Lo que esta sirvienta tracia no conoció, no entendió, precisamente porque su calidad epistemológica es una calidad epistemológica mediocre, es vulgar, es que Tales de Mileto, que era un investigador y un sabio que estaba interesado por conocer y predecir los fenómenos estelares, lo que necesitaba para poder hacerlo, lo que necesitaba para poder calcular esas trayectorias, para poder calcular los eclipses, era un punto de referencia. Tales de Mileto no se cayó a ninguna zanja mientras contemplaba las estrellas. Lo más probable es que Tales de Mileto cavara él mismo esa zanja y se metiera en ella para que su mirada estuviera fija en un único punto, evitando así que sus ojos se distrayeran de un lado a otro, para poder contemplar durante largas horas cómo las estrellas iban cambiando desde el eje, desde el punto de referencia en el que el propio pensador se encontraba. Y esta mujer tracia, esta sirvienta tracia que lo encuentra, cuando lo encuentra ahí tirado, no sabe comprender el sentido de lo que está haciendo porque no sabe ver más allá de lo que ven sus ojos. Estamos en Asia Menor. Es una zona cercana a la península helénica, donde hay muchísimas ciudades con un entorno geográfico, económico, comercial y político suficientemente estimulante como para que aparezcan mentes como las de Tales de Mileto, como la de este pensador que contradeciría cualquier tipo de pensamiento vulgar sencillamente porque era genial. Este hombre nació en torno al año 624 y murió en torno al 546 a.C. Se sabe por los testimonios que seguramente fue un hombre que viajó mucho, que además era un excelente geómetra, un excelente astrónomo. Bueno, a él debemos la predicción de muchísimos eclipses, también al teorema que tiene su nombre, el teorema geométrico que tiene su nombre, además de que también tiene fama de haber sido un excelentísimo comerciante. Así pues, ¿qué aporta este hombre a la historia de la filosofía? ¿Por qué los libros y los manuales de historia de la filosofía empiezan con este hombre? La razón y el motivo tiene que rastrearse en base a lo que en otras ocasiones hemos nombrado como esa concepción de la historia de la filosofía entendida como la conquista del estudio del concepto,
como el estudio de la formación del concepto. Tales de Mileto normalmente suele ser nombrado, citado, como el primero que dijo esa loca, porque realmente tiene algo de loco, tiene algo de desquiciante, esa loca idea de que el origen de todas las cosas es el agua. No exactamente el agua, más bien la humedad, pero el agua. Claro, si lo comparamos con el pensamiento mitológico, hay algo aquí bastante parecido a ese pensamiento mitológico. Es decir, ese intento de no limitarse a la multiplicidad, sino de explicar la multiplicidad a partir de elementos únicos, de unidades, a partir de denominadores comunes. Y esto es precisamente lo que va a ser para la historia de la filosofía el arjé. El arjé es el denominador conceptual común, pero el denominador conceptual común de la realidad toda. El origen de toda la realidad, el principio explicativo causal, el principio de todos los principios, o como lo explica Aristóteles, ¿no? Lo que no necesita de otra cosa para existir, es decir, lo que es primero, lo que no es derivado de otra cosa, lo que es la condición de posibilidad de todo lo demás, ese elemento es el arjé. Y ese principio es traído del ámbito de la mitología, pero el punto, el detalle, el aspecto que hace que la aportación de Tales de Mileto sea más cercana a la investigación filosófica que la investigación anterior, es que el elemento que escoge no es un elemento espiritual, es un elemento natural, es un elemento observado a partir de los sentidos. Digamos que por eso es importante destacar que no es el agua como tal, no es la materia del agua, es la humedad, es decir, es una propiedad de los cuerpos. Y aquí es donde ya se empieza verdaderamente a ver el primer residuo de lo que sería la actividad conceptual. La actividad conceptual es el momento en el que el ser humano identifica los elementos de la realidad y para poder distinguirlos unos de otros o para poder explicarse un origen único de todos esos elementos, tiene que subsumirlos todos a una característica común, a un elemento común. Y ese elemento común, va a decir Tales de Mileto, es el agua, la humedad. Y esa propiedad, la propiedad de la humedad, va a ser la propiedad universal de la realidad y que va a constituir además este primer gesto decididamente conceptual, o al menos orientado hacia lo conceptual, que es el rechazo de lo espiritual para acercarse más hacia la realidad misma, hacia las cosas mismas. No obstante, tampoco tenemos que interpretar esto de una manera excesivamente optimista, como si dijéramos que ya en Tales de Mileto ya había pensamiento conceptual o que ya había filosofía. Eso sería demasiado ingenuo y demasiado precipitado. Tales de Mileto no era filósofo. Digamos que esta aportación se aproxima a un cierto problema filosófico que es el del denominador conceptual común, es decir, el de la unidad, el del origen, el del principio de las cosas, pero desde un punto de vista no espiritual, no religioso, es decir, desde un punto de vista racional. Y en ese sentido, su aportación es importante, pero no tiene que ser confundido para nada con un filósofo consagrado. Más bien, si analizamos más su pensamiento, vemos que incluso esta propia noción del agua para él tiene muchos elementos espirituales, tiene ciertos componentes místicos, mitológicos, que hacen que en muchas ocasiones cuando uno lee sus textos sea difícil distinguirlos de los antiguos mitos, en términos de contenido, en términos de forma. Así que es Tales, de la escuela de Mileto, de la escuela jónica, si se quiere, el primero de los presocráticos, es decir, de los pensadores antes de Sócrates, que van a iniciar como niños, balbuceando al principio, las primeras palabras de lo que más adelante se consagrará como el pensamiento adulto, filosófico, que encontraremos en Aristóteles.